Cómo usar tu cuerpo para vender más y negociar mejor. La comunicación no verbal es muy importante y mucho más de lo que tú crees. Porque cuando tú vas andando por la calle, simplemente por la forma en que alguien camina, se mueve o se expresa, puedes saber muchísimo sobre su personalidad, su autopercepción e incluso de su estado de ánimo. Es tan importante que un millonario una vez me contó que él decidía si contrataba o no a una persona en su empresa según cómo subía las escaleras de su edificio. Esto es potente, ¿verdad? Bien, tu lenguaje corporal es el que determina si tu mensaje pesa o no pesa. Puedes decir algo brillante, pero si tu cuerpo no acompaña, el cerebro del otro instintivamente no te cree. Y puedes decir algo normal, pero si tu comunicación no verbal es sólida, te escuchan como si lo que estuvieras diciendo fuera muy importante. En este vídeo voy a enseñarte los gestos corporales que realmente funcionan en ventas, entrevistas y negociaciones para conseguir generar autoridad sin ni siquiera tener que hablar. Tampoco pienses que voy a enseñarte ahora supergestos aquí exagerados, ni que vas a necesitar hacer una obra de teatro para que la gente confíe en ti. Pero sí que te voy a enseñar gestos utilizables en la vida real. Antes de entrar en los gestos, quiero hacer una aclaración importante, y es que la comunicación no verbal no sirve para manipular, sino que sirve para alinear lo que tú dices con cómo lo dices y con cómo los demás lo perciben. El error más común es copiar gestos sueltos que has visto en vídeo como este. Cruzar los brazos, abrir las manos, señalar y hacerlo sin entender la intención que hay detrás de cada gesto. Porque los gestos no funcionan por sí solos, funcionan cuando acompañan lo que tú estás diciendo con lo que tú haces. Si tu cuerpo va por un lado y tu mensaje va por otro, el cerebro de quien te escucha detecta incoherencia. Y cuando hay incoherencia se activa una alerta automática de que algo no encaja. Y en ese momento no transmites seguridad, más bien transmites desconfianza, aunque tus palabras sean correctas. Y esto al final del vídeo te voy a explicar por qué pasa. Así que una vez aclarado esto, que el cuerpo no es el que te dará la autoridad, sino que la confirmará, vamos a ver los 10 mejores gestos que te pueden ayudar a despertar autoridad y confianza en quien te ve. El primero de todos es enumerar algo muy simple con los dedos. En el cerebro del cliente que te está escuchando, que se está esforzando por entenderte, el hecho de que tú le acompañes aquello que dices de forma visual enumerando los puntos o las características, por ejemplo, con tus manos, ayuda a ordenar el mensaje y reduce la carga mental de forma automática. Así que el cerebro del oyente puede relajarse y sentirse un poco menos estresado. Por lo tanto, automáticamente generas más confianza y sensación de seguridad en lo que tú estás hablando. Es ideal para cuando hablamos de procesos, propuestas y decisiones. Eso sí, no abuses de este movimiento porque rápidamente puedes pasar de despertar confianza a parecer que tienes un tic. Segundo gesto que va a ayudarnos a generar autoridad y despertar confianza es mostrar las palmas de la mano. Si te fijas, cuando no estamos cómodos, cuando estamos nerviosos o tímidos, lo que hacemos es cruzar los brazos, poner las manos en los bolsillos, incluso detrás de la espalda. Nuestro cerebro instintivamente sabe que si alguien no enseña las manos, puede ser por algo negativo. Así que de forma natural, sin forzar, tendemos a mostrar nuestras manos, especialmente con la palma hacia arriba. El cerebro del cliente o la persona con la que estamos hablando tiende a sentir que todo va bien, que estamos en una situación agradable y que estamos teniendo una conversación sincera. Es un gesto que bien utilizado reduce la desconfianza y la resistencia. Así que úsalo cuando hables de dinero, de compromisos o de acuerdos, por ejemplo. En tercer lugar, algo muy simple pero extremadamente poderoso es aprender a dirigir la atención de las personas con la mirada. Cuando estás hablando y de repente desvías la mirada hacia un punto en concreto, acompañas ese movimiento con la mano. Haces que la otra persona desvíe automáticamente la atención hacia ese mismo lugar. Es un reflejo natural del cerebro humano. Esto funciona porque estamos programados para mirar donde mira quien lidera la interacción. No hace falta decir, oye, mira esto. De hecho, decirlo es menos efectivo. Cuando usas la mirada y el gesto, el cerebro de quien te escucha se activa más, entra en estado de alerta y presta mayor atención a lo que estás diciendo. El mensaje no solo se escucha, sino que se sigue. Por eso esta técnica es tan potente cuando señalas una diapositiva, un dato, un objeto o una idea clave, porque no pides atención, sino que la diriges. Y esto al final te voy a enseñar un truco que lo voy a hacer contigo mano a mano para que veas que esto funciona real. Siguiendo la línea del anterior, algo que también ayuda a que la persona que nos escuche perciba que sabemos de lo que estamos hablando es subrayar en el aire. Cuando estamos explicando algo, puntos o fases, ayuda a marcar una jerarquía de ideas o remarcar una frase
importante. Este siguiente punto quizás te sorprenda, pero cerrar los puños ayuda a transmitir emoción en ciertas situaciones. Le dan fuerza al mensaje si sabemos hacerlo correctamente. Cerrar ligeramente los puños de esta manera transmite pasión contenida, no agresividad. Y es el gesto ideal cuando hablas de algo importante, serio o trascendente. Es muy importante que no vaya acompañado de golpes ni movimientos bruscos para que no parezca agresividad. La contención comunica autocontrol y el autocontrol comunica de forma instintiva sensación de que tienes el poder. Te voy a poner un ejemplo. Cuando haces el marco en una llamada, decirle al cliente, esta llamada va a tener dos partes. La primera, voy a ver en qué punto estás, dónde quieres llegar y cómo nosotros te ayudamos a conseguir ese objetivo. Y si todo encaja, te enseño el proyecto. ¿Te das cuenta cómo refuerzas con el puño y cómo pones esa emoción a que le vas a ayudar a conseguir sus objetivos? Bien, en sexto lugar, es muy potente aprender a controlar la percepción del pasado y el futuro en el lenguaje no verbal. Uno de los principios más potentes de la comunicación no verbal es entender que nuestro cerebro organiza el tiempo de forma espacial. Aunque no seamos conscientes de ellos, de manera natural, cuando pensamos en el pasado lo asociamos con lo que queda detrás o a un lado. Y cuando pensamos en el futuro, lo asociamos con lo que está delante o hacia el otro lado. En la mayoría de culturas occidentales, esta representación funciona así. Pasado izquierda, futuro derecha. Y parece una tontería, pero es muy potente porque no es algo aprendido en un curso de comunicación. Es un patrón cognitivo que se repite en la gran mayoría de las personas. El cerebro utiliza el espacio para ordenar conceptos abstractos y el tiempo es uno de ellos, pasado y futuro. Por eso cuando hablas de errores pasados, aprendizajes, historia de una empresa, experiencias anteriores y acompañas el mensaje con un gesto hacia la izquierda, tu mensaje en el cerebro del cliente encaja de forma intuitiva. El cerebro del que te escucha no tiene que hacer esfuerzo extra para entenderte y por lo tanto todo fluye. En cambio, cuando hablas de visión, crecimiento, objetivos, próximos pasos, lo que viene y acompañas el discurso con un gesto hacia la derecha, estás llevando literalmente a la audiencia hacia el futuro. Y esto tiene un efecto muy importante. Tu mensaje se vuelve más claro, más visual y más fácil de seguir, incluso aunque la persona no sea consciente de por qué. Pero ahora fíjate en la diferencia práctica. No es lo mismo decir, hace unos años la empresa pasó por una etapa complicada, sin mover el cuerpo, que decirlo mientras señala suavemente a la izquierda. Hace unos años la empresa pasó por una etapa complicada. Y a partir de aquí vamos hacia este escenario. O literalmente puedes hacer la línea. Sin darte cuenta, acabas de construir una línea temporal física delante del público. Y esto es especialmente potente en presentaciones, ventas, entrevistas, liderazgo, negociación, porque ayudas al otro a situarse mentalmente. Además, hay un segundo efecto todavía más interesante, que es que cuando usas el espacio de esta manera, transmites estructura y visión. Parece que tienes claro de dónde vienes y hacia dónde vas, y eso genera confianza. Y es que un error muy común es mezclar los gestos. Hablar del futuro señalando hacia atrás o del pasado señalando hacia adelante. Esto genera una pequeña incoherencia que el cerebro nota, aunque no sepa explicarla. Por eso es importante ser consciente de cómo usas el espacio. Un detalle importante, no tiene que ser exagerado, no hace falta grandes movimientos, pero un pequeño gesto coherente y repetido es suficiente. Recuerda, izquierda pasado, derecha futuro. El séptimo gesto es uno de los gestos más infravalorados y a la vez más potentes en comunicación no verbal, y es tocarte la barbilla antes de responder. ¿Y esto por qué funciona tan bien? Bien, porque comunica tres cosas al mismo tiempo: análisis, calma y criterio. Cuando alguien te hace una pregunta difícil, una objeción o una petición incómoda, la mayoría responde de inmediato. Y responder rápido suele interpretarse como que es una reacción y no una decisión. En cambio, cuando haces una pausa consciente, llevas la mano a la barbilla y mantienes la mirada estable y después hablas, el mensaje que envías tiene mucho poder psicológico. En negociaciones difíciles este gesto es especialmente útil porque ralentiza el ritmo de la conversación, y quien controla el ritmo controla la interacción. El otro deja de presionar y empieza a esperar. Además, tocar la barbilla es un gesto que culturalmente asociamos con reflexión profunda. Lo hemos visto miles de veces en líderes, directivos, jueces, empresarios. El cerebro lo reconoce como una señal de análisis interno. Pero ojo, aquí hay un matiz importante. No se trata de tocarte la barbilla de forma nerviosa o repetitiva. Tiene que ser un gesto lento, natural
y breve. El orden es clave. Pausa, barbilla, mirada estable y respuesta. En ventas, por ejemplo, cuando un cliente te dice es caro, si respondes rápido pareces necesitado. Si haces una pausa, barbilla, miras y luego contestas, transmites que estás valorando si tiene sentido seguir la conversación. Y esto de verdad que cambia el equilibrio porque descuadra a la otra persona. Octavo gesto que hoy os voy a enseñar es el de las manos entrelazadas. Cuando hablas de equipo, colaboración o compromiso, el gesto de entrelazar las manos tiene un impacto psicológico muy potente. Dos manos que se unen representan cohesión, unión y trabajo en conjunto. El cerebro lo interpreta de forma inmediata, sin necesidad de palabras y ayuda a transmitir confianza. Por eso funciona tan bien en contextos de liderazgo, ventas de equipo y reuniones estratégicas. Cuando dices frases como tenemos que remar todos en la misma dirección, esto solo lo conseguimos juntos, y acompañas el mensaje entrelazando las manos, refuerzas la idea de que no hablas desde el individuo, sino desde el bien para el colectivo. Hay un matiz importante que es el gesto debe ser tranquilo y estable, no nervioso ni excesivamente prolongado. Este creo que os va a sorprender y es el noveno gesto, que se basa en señalar hacia arriba. Señalar hacia arriba no es un gesto físico como tal, es un gesto de jerarquía de información. Cuando lo utilizas, el cerebro de quien nos ve y nos escucha entiende que eso que vamos a decir es más importante que el resto de información y despierta la perspectiva de autoridad en el otro. Es especialmente efectivo cuando quieres destacar una idea clave, una conclusión importante, un dato crítico, una advertencia o decisión relevante. Y este gesto prepara mentalmente a la audiencia para escuchar con más atención. Reserva este gesto para los momentos que realmente quieres que recuerden. No lo utilices más de 2 veces en una misma llamada, conversación o ponencia. Y el décimo gesto, que os puede ayudar a generar mucha autoridad y que refleja decisión, es golpear suavemente el puño contra la palma o el reverso de la mano. No se sabe bien por qué, pero se ha demostrado que si acompañas una decisión de este gesto hay un porcentaje de impacto y de aceptación mucho más elevado que si transmites una decisión de forma exclusivamente verbal. Es perfecto para cerrar una presentación, lanzar una llamada a la acción, marcar un punto sin retorno, concluir una negociación. Es el gesto que separa el desarrollo del cierre. El cerebro lo interpreta como un punto y aparte. Algo se ha decidido y entonces el cerebro no lo cuestiona. Usado correctamente, este gesto deja una sensación de solidez y autoridad. La comunicación no verbal es una herramienta muy potente y que muchos subestiman. Como ya os he comentado al principio del vídeo, no es algo que sea decisivo ni tampoco algo que sea imprescindible, pero sí es muy efectivo. La comunicación no verbal es una herramienta muy potente y que muchos subestiman. Y aquí te voy a explicar el por qué. Te lo he comentado al principio del vídeo, que al final te lo decía. Bien, esto es básicamente porque nosotros tenemos el consciente y el subconsciente. El subconsciente, que es con el que finalmente tomamos la decisión, no entiende de razones a nivel de palabras. Porque el subconsciente no sabe hablar, solo entiende de gestos. Y aquí entra la comunicación no verbal. Con lo cual, si tú al subconsciente le das datos erróneos a nivel de comunicación no verbal, esa persona nunca se va a fiar de ti. El consciente puede decir, sí, me encanta todo, tal, no sé qué, pero tenemos el subconsciente tirando del consciente diciendo que por ahí no es. ¿Por qué? Porque la comunicación verbal no ha acompañado. Con lo cual, la comunicación no verbal es súper importante tanto en ventas, en comunicación o en cualquier conversación que tengas con un amigo.